quiero seguir ampliando una temática que comencé un par de domingos atrás en torno al rol profético de la iglesia en medio de una situación como la que vivimos hoy, y teniendo como modelo el ministerio profético de Elías, ese gran profeta del Antiguo Testamento. Entonces, la idea es una iglesia profética, ¿cierto? Y reitero, estamos revisando, por eso si quiere ya ubíquese ahí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Vaya abriendo su Biblia allí, aunque estaremos intentando colocar allí la palabra ahí en pantalla, pero usted vaya abriendo su Biblia, tomando su libreta en modo edificación. El desafío que tenemos como iglesia al ejercitar el rol profético es poder declarar a la sociedad lo que Dios ha dicho. Pero más que eso, ojo, porque yo pienso que hasta ahí la iglesia ha cumplido. Hemos declarado un mensaje, pero recuerde, el gran desafío no es declarar un mensaje, es manifestar una vida. Manifestar una vida. Y hemos mirado el modelo de Elías y vamos rápidamente. Voy a tratar de ser muy rápido aquí en tratar de resumir lo que hemos avanzado hasta ahora. Una iglesia que asume su rol profético es una iglesia que tiene claro su nombre. Su nombre. Escúchame, existimos para que el nombre de Dios sea glorificado y su propósito manifestado a través de nosotros. No es el nombre de la iglesia, ni menos de una denominación, ni de una congregación local. No importa si usted no se aprende ese nombre o el nombre de quien está exponiendo en esta mañana. Usted está establecido en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Lo segundo que vimos es que una iglesia que asume, tiene claro su rol profético, es una iglesia que tiene claro también su origen, de dónde viene. Elías era tisbita y recuerda que dijimos que era una ciudad que nadie conoce, no se vuelve a mencionar en la escritura, pero Elías no, aunque terrenalmente era oriundo de Tisbe, realmente su ministerio profético nace en Dios, que es quien lo envía. Escúchame. La iglesia no tiene su origen en un sector de la sociedad o de la política. La iglesia tiene su origen en Cristo, aleluya. Fue la vida del Cristo resucitado y el poder de su espíritu el que le dio origen a la iglesia. Y así es como la sociedad nos debe reconocer, amén. Por eso decíamos, pueden cerrar los auditorios, pero nunca detendrán la marcha de una iglesia que se origina en Cristo Jesús, aleluya. La tercera cosa que vimos es que una iglesia que asume su rol profético tiene claro su compromiso primario con la sociedad. Y ese compromiso tiene que ver con la proclamación del mensaje y con la oración, el rol de intercesión. Pero ojo, proclamar y orar me deben llevar a manifestar. Por eso les decía hace un momento, probablemente hasta aquí nuestro trabajo ha sido incompleto. La sociedad ha escuchado nuestro mensaje. Necesitan ver la vida que nos habita. Y el cuarto aspecto que vimos es que una iglesia que asume su rol profético tiene claro su hábitat, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías sabía dónde habitaba. Elías sabía cuál era su ubicación, la presencia de Dios. Una iglesia que vive prioritariamente para cultivar la presencia de Dios dará a la sociedad lo que ella realmente necesita. ¿Qué necesita la sociedad? A Cristo. A Cristo. Pero el domingo pasado avanzamos en dos cosas más. Una iglesia que asume su rol profético es una iglesia que se mueve entre el secreto y la manifestación. Y esto es fascinante. Elías va a querer, escondido por Dios, pero va a anunciarle el mensaje de Dios. Escúchame esto, por favor. Escúchame esto. Cuando no desarrollamos un balance apropiado entre el secreto y la manifestación, podemos caer en la autopromoción. La iglesia no está para promoverse a sí misma.
La iglesia existe para ser la expresión visible, el cuerpo de la cabeza que es Cristo Jesús, aleluya. Por eso acotamos, una iglesia profética es aquella que puede declarar a la sociedad lo que en el secreto ha escuchado de Dios. La tensión entre el secreto y la manifestación. Y el último aspecto en el que habíamos avanzado es que una iglesia que asume su rol profético es una iglesia que se sujeta a la agenda de Dios. Se sujeta a la agenda de Dios. No responde a la agenda de la desesperación, de la necesidad. Claro que la situación nos afecta a nosotros, sin duda alguna, pero estamos sujetos a la agenda de Dios. Si Dios nos dice escóndete, nos escondemos. Si Dios nos dice habla, aunque nadie más hable, hablamos. Porque no es la agenda de mi conveniencia. Elías no está en Querido, en Sarepta, porque esos son lugares espectaculares en medio de una sequía. No, allá la cosa es más grave que por fuera. Pero Elías está ahí es por obediencia, por obediencia. Es la obediencia la que me conecta con la agenda de Dios. Y esa es una iglesia que asume su rol profético. Pero quiero desarrollar un poco más este llamado que tenemos en este momento frente al desafío de ser una iglesia que expresa su rol profético. Y quiero que me acompañe al capítulo 17 a partir del verso 8. A partir del verso 8. Y vamos a leer, leamos primero y ahora le digo exactamente cuál es el punto para hoy. Capítulo 17, versículo 8. ¿Está listo? Bueno. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí he dado orden a una viuda que te sustente. Él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió: vive Jehová tu Dios. Nota cómo le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Escucha, recibe esta palabra de parte del Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Escúchame, una iglesia que asume su rol profético es una iglesia que hace, escúchame esto, que hace relevante la palabra de verdad,
que hace relevante, que es relevante, es de importancia, de significación, que hace relevante la palabra de verdad. Elías llega y le comparte a esta mujer algo de parte de Dios. La desafía a tomar una acción de fe. Y ella está ahí. Pero quiero llamar tu atención sobre el último versículo del pasaje que leíamos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová, ¿qué? La palabra de Jehová, ¿qué? Es verdad en tu boca. Escúchame, la palabra de Dios es verdad. Eso está fuera de cualquier cuestionamiento. El asunto es que a veces esta palabra no es verdad en la iglesia. Usted está presentando un evangelio transformador, pero su vida da evidencia de que nada en usted ha sido transformado. Usted está presentando un evangelio de reconciliación, pero vive peleando con Raimundo y todo el mundo. ¿Cómo puede ser esa iglesia relevante? Esta mujer que ya ha visto el milagro de la provisión, ahora dice: wow, ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca, en tu boca. Esto es lo que como iglesia debemos hacer. Que esta palabra que predicamos no sea simplemente un discurso que declaramos, sino algo que manifestamos como una experiencia propia. Recuerda que te he dicho y hemos insistido muchas veces: la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero, bueno, el próximo domingo ya voy a escuchar alguna amén a eso. Pero escuche, es verdad no solo porque sus historias realmente sucedieron. Es verdad porque sucede. Las historias de la Escritura son verdad. Claro que sí. Sucedió esto que el texto está mencionando, pero lo que hace relevante la palabra es que esa historia de Elías es su historia y es mi historia. Eso es lo que la sociedad quiere ver. La sociedad no quiere ver a Dios manifestado en Primera de Reyes capítulo 17. La sociedad quiere ver a Dios manifestado en una iglesia que lo hace visible, que hace relevante la palabra de verdad. La palabra, reitero, no puede ser simplemente un mensaje que se anuncia o un discurso que se lee. Tiene que ser la manifestación de una vida que nos habita. Un mundo que reconozca la palabra, que la palabra es verdad en la iglesia. Hay personas que dicen: yo sí, a mí me llama mucho la atención el mensaje del evangelio. Pero es que tengo una vecina que es evangélica y yo digo: ay, Dios mío, si eso es así, yo prefiero, si eso es lo que el evangelio va a hacer conmigo, yo prefiero quedarme como estoy. ¿Ves? Que en vez de ser una iglesia profética para la sociedad, a veces estamos siendo un antitestimonio de lo que Dios quiere hacer. Ahora, repito, el punto hoy es una iglesia que hace relevante la palabra de verdad. Una iglesia que hace relevante la palabra de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y quiero plantearte un par de cosas. Espero que el tiempo me dé para plantearte un par de cosas que van a desarrollar esta idea o esta propuesta de hoy. Entonces, una iglesia que hace relevante la palabra de Dios. Yo necesito, a ver, si te lo digo de la forma correcta. Yo necesito tener algunas convicciones, o mejor, tener absoluta claridad sobre algunas convicciones. Y te voy a plantear por lo menos 12 en esta mañana. La primera de ellas: las circunstancias están sujetas a la realidad. Nosotros no. Otra vez. Las circunstancias están sujetas a la realidad. Nosotros no. Y definamos algunos términos como para que nos
nos conectemos con mayor claridad. La realidad es todo lo que está delante de mis ojos. La realidad es la que yo percibo por los sentidos. Hoy, por ejemplo, estamos en la realidad de una pandemia. Hay gente por ahí negándolo. Es absurdo. Es absurdo. Miles de personas muriendo en diferentes partes y científicos tratando de buscar una vacuna y esto. Es absurdo que tú digas, no, eso es mentira, eso es un invento de los chinos o de los americanos o de los rusos. No, 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 no. La realidad no se niega. Ahora, ¿qué pasa con la realidad? La realidad me pone frente a algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué es una circunstancia, una condición o característica esencial que rodea a una persona en un momento puntual? Entonces, otra vez, repasemos la frase. Las circunstancias están sujetas a la realidad. Yo no. La iglesia no. La iglesia no. La realidad nos cobija, pero no nos gobierna. Es que la iglesia no está bajo la pandemia. No, claro que sí. Estamos incluso desarrollando los protocolos y todo lo demás y esto y lo otro. Y vamos a hacer todo lo posible para que este lugar no sea instrumento de contagio para ninguna persona. Ninguna persona. Pero otra vez, la realidad me cobija, pero no me gobierna. No me gobierna. Nosotros estamos debajo del sol. Sí, claro. Pero fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí ves? Yo estoy aquí. La realidad en la que yo estoy es la que está debajo del sol, como dice el escritor de Eclesiastés. Pero resulta que yo, cuando fui alcanzado por la gracia de Dios, Él me hizo participante de la naturaleza divina. O sea, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Y permítame ilustrarle esto. El arroyo se secó. ¿Por qué se secó el arroyo donde Elías estaba? Pues sencillo, porque había una sequía reinante en toda la región. Claro. O sea, en un momento determinado Elías se levanta y el arroyo del que tomaba ya no hay una cuenca húmeda de barro, llena de barro. La circunstancia cambió. ¿Por qué? Porque esa circunstancia, el que el arroyo tenga agua, estaba sujeto a la realidad. A la realidad. La viuda en Sarepta y su hijo veían cercana la muerte, porque en ese hogar la realidad era una pobreza extrema. El hijo de esta mujer se enferma y se muere porque la enfermedad es una realidad propia del mundo caído. Nos enfermamos también. Pero si tú observas la vida del profeta en medio de la realidad, otra vez, ¿cuál es la realidad? Una terrible sequía. Los cielos se cerraron, no llovía, ¿sí? Yo les pregunto, ¿la realidad que había afectó al profeta? ¿Qué piensa? ¿La realidad que reinaba en esa región afectó al profeta? Claro. Escuche, él está sacando agua de un arroyo todos los días y una mañana se levanta y el arroyo se secó. Entonces yo le pregunto, ¿la realidad en la que el profeta está lo afecta a él? Claro que lo afecta. Claro que lo afecta. Hemos vivido el doloroso momento de despedir familiares, amigos en medio de esta situación, de esta pandemia. Cuando los cielos se cerraron sobre Israel, se cerraron sobre justos e injustos. El profeta no fue enviado a Querit porque en aquel lugar iba a llover. No es que Dios dijo, te voy a enviar a Querit porque allá va a llover. Ese es el único lugar en Palestina donde va a llover, te voy a enviar allá. No. Querit también estaba sujeto a la realidad de la sequía. Pero escuche esto, aquí está la clave. Si estamos observando la vida y el ministerio profético de Elías como modelo del rol profético de la iglesia, una de las cosas que debemos asumir con toda convicción es que nuestra vida no está sujeta a la realidad terrenal que nos rodea, porque en nosotros reposa la semilla de la vida eterna. ¿Que nos afecta? Claro que sí.
Claro que sí, pero no nos gobierna. ¿Ve la diferencia? Que nos afecta, sí, sí. Entonces el gran desafío, ojo, si las circunstancias están sujetas a la realidad, el gran desafío que la iglesia tiene es ser el instrumento de Dios para transformar las circunstancias. Para transformar las circunstancias. En Querit, un escenario que no ofrecía la posibilidad de sobrevivir, el profeta fue alimentado mañana y tarde por la mano poderosa de Dios a través de unos cuervos. El profeta se ubica en obediencia en aquel escenario y, orientados por un GPS espiritual, los cuervos llegan hasta ahí todas las mañanas y todas las tardes para traer lo que el profeta necesitaba. Escúchame, Querit no era un lugar propicio, no tenía las circunstancias propicias para que Elías sobreviviera. Pero Elías ahí, en el nombre de Dios, transformó las circunstancias. Y usted me dirá, pastor, pero fueron los cuervos, fue Dios que... Sí, claro. Indudablemente Dios es el que lo hace, pero ¿por medio de quién lo hace? Escúchame. La única circunstancia posible en Querit era una muerte por inanición. Ahí no había nada. Otra vez no había nada porque cuervos tenían que traer la comida. Ahí no había nada, solo un arroyo que infortunadamente se secó. Pero escucha, ese lugar se convirtió para Elías en un verdadero oasis de intimidad con Dios. Elías no se preocupó por la provisión. Dios milagrosamente se la dio. Querit, un escenario donde cualquiera podría morir de hambre. Elías disfrutó el más lindo momento de intimidad con el Señor. Entonces, ese escenario fue transformado por la presencia del profeta en ese lugar. Y te lo voy a explicar. Vamos a suponer que Elías reflexione y dice, uy no, yo conozco Querit, yo una vez fui allá, eso es muy maluco. Dios dice que me esconda, que me haga venir, pero yo me voy para otro lado, yo me voy a ir a otro lado. Yo les pregunto, ¿los cuervos hubieran llegado a otro lado? ¿Cierto que no? No. Los cuervos llegaron al lugar donde Dios había determinado que el profeta estuviera. ¿Sí? Los cuervos no iban a ir a otro lado. Si Elías dice, no me voy para Querit, me voy para, no sé, otro sitio. Me voy para Florida. Bueno, entonces, pero los cuervos no llegan a Florida. Los cuervos llegaron fue a Querit. Pero aquí viene lo otro. Cuando Elías se fue de Querit, los cuervos no siguieron yendo. ¿Ves? Cuando Elías se va de Querit, los cuervos no siguieron yendo. Porque ¿por qué iban los cuervos? Los cuervos iban en obediencia a Dios para darle provisión al Hijo de Dios que estaba ubicado en ese escenario. Aleluya. Escúchame, la sequía afectó el arroyo, pero ya Dios había dispuesto otro escenario. Y aquí hay un detalle que parece pequeño, pero es bien interesante. Ojo, Elías no se va de Querit porque el arroyo se secó. Porque escúchame algo, si Dios puede enviar cuervos que traigan pan y carne, ¿no podrá enviar un cuervo que traiga agua? ¿Cuál es el problema? O sea, Elías no se va de Querit porque el arroyo se secó. Si usted observa el versículo 7, mire por favor ahí el verso 7. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Ves? ¿Por qué se va Elías de Querit? Porque Dios se lo ordena. No es porque el arroyo se secó. ¿Ves? Nota, la sequía, la realidad, afectó el arroyo. Pero Elías no es gobernado por la realidad. O sea, circunstancialmente el arroyo se seca porque no llovió.
Pero Elías no dependía del arroyo. Elías dependía del Dios de los cielos. Y bueno, la cosa no cambia cuando llega a Sarepta. Cuando el profeta llega a Sarepta, experimenta la misma tensión, la misma. El alimento en la despensa de aquella viuda correspondía a la última ración. La realidad le grita que no hay provisión a la mano. Y por eso la viuda le describe de manera dramática que lo único que están esperando es la muerte. Sin embargo, la presencia de Dios por medio del profeta cambia completamente las circunstancias reinantes en ese hogar. Escúchame, la realidad fuera seguía siendo la misma. Seguía siendo la misma. Pero milagrosamente, en ese hogar, la provisión nunca faltó. ¿Cuántos pueden dar ese testimonio durante este tiempo? ¿Cuántos hemos visto los ingresos reducidos? ¿Cuántos han visto sus contratos cancelados? ¿Cuántos han visto puertas que en lo material se han cerrado? Pero el Dios de los cielos ha provisto milagrosamente. ¿Por qué? Escúchame. Porque no estamos sujetos a la realidad. Nos cobija, nos afecta, pero no nos gobierna. No nos gobierna. Una vez más sucede lo mismo con la enfermedad del muchacho, el hijo de la viuda. Esta es la tensión en que la iglesia se mueve hoy. Hay una realidad caótica a nuestro alrededor. Estamos frente a circunstancias comprometedoras todo el tiempo. Y escúchame, si la economía se resiente por razón de la pandemia, pues la economía nuestra también se resiente. Seguramente usted ha visto sus ingresos reducidos. Hemos vivido ver cómo esa realidad también nos ha tocado. Nuestros trabajos se pueden ver comprometidos, nuestras empresas se ven afectadas, pero ahí es donde viene la gran diferencia. Una pandemia puede afectar mis ingresos, puede afectar el flujo de caja, puede afectar la liquidez de mi empresa, pero no hay recesión que pueda detener los cuervos que vienen del cielo trayendo la provisión del Dios de la gloria. Aleluya. No hay pandemia que pueda detener la manifestación de Dios levantando y sosteniendo a su iglesia para testimonio. Gloria a Dios. Mi sustento está garantizado por aquel que está sentado en el trono, porque a mí me gobierna una verdad superior, por encima incluso de una pandemia que afecta a la humanidad entera. ¿Que me puedo enfermar? Claro que sí, porque esa es la realidad que está debajo del sol. Pero escúchame, la sanidad es la herencia de los hijos. Y mi paso por esta tierra está determinado por la mano poderosa del Señor. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia con la sociedad? Podemos tener el mismo nivel de afectación, pero no la misma reacción. La gente sale, da rienda suelta a sus frustraciones, destruye cosas, se va contra la autoridad, hace una cantidad de cosas. O sea, otra vez, podemos tener el mismo nivel de afectación, pero no la misma reacción. Que el arroyo se seque es un problema, claro que sí, pero no es una tragedia. Que la mujer de Sarepta no sea una viuda millonaria, sino una hipernecesitada madre de familia, es un problema, claro que sí, pero no una tragedia.
Estas realidades afectaron al profeta. Recíbeme esto. Pero nunca determinaron su asignación. La iglesia sufre la afectación de una realidad agobiante a su alrededor. Claro que sí. Pero tiene clara cuál es su asignación en medio de esta sociedad. Y podría citarte algunos ejemplos más. Estamos como iglesia llamados a manifestar la naturaleza que nos gobierna, no a responder a la realidad que nos rodea. Mira un ejemplo, la corrupción. Hoy no hay una institución en este país que se haya podido mantener al margen de ese pulpo gigantesco. Pero es ahí donde la iglesia debe ejercer su rol profético. Y otra vez, no como institución o a través de, no como institución terrenal o a través de representantes. No existe personaje, ojo con lo que te voy a decir, y voy a decir algo que considero que es delicado y asumo el riesgo de decirlo. Pero escúchame, no existe personaje u organización alguna que represente a la iglesia. Hay gente parándose, instituciones parándose, organizaciones parándose. En representación de la iglesia queremos decir esto, lo otro. No. La iglesia representa a Cristo. No es que hay personas o organizaciones que representan la iglesia. No. Es la iglesia la que representa a Cristo. La iglesia es el cuerpo de aquel que es la cabeza, la expresión visible del Dios invisible. Es Cristo manifestado a través de su cuerpo. No hay pastor, político, denominación, coalición alguna que pueda atribuirse la representación de la iglesia. Pero tú, ahí donde estás, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en el barrio, tú puedes ser la representación clara de la vida de Cristo. Y ese es el rol profético de la iglesia frente a un pulpo como la corrupción. Escúchame, que allí al interior de tu círculo laboral tú puedas ser una persona honesta, que cumple sus asignaciones laborales, que tiene una buena relación con todos los que están a su alrededor, que no participa en los torcidos que los demás participan. Puede que la realidad de tu empresa esté permeada por la corrupción, pero ahí estás tú como iglesia para mostrarle a tus compañeros que hay otra manera de asumir la realidad. Aleluya. Que es posible ser próspero sin tener que recurrir a acciones tramposas. Que no hay nada más satisfactorio que levantar nuestro rostro frente a cualquier requerimiento y sin temor alguno de ser señalado, poder mostrar con toda claridad la vida que nos habita. Entonces recuerda, las circunstancias están sujetas a la realidad, nosotros no. Pero una cosa más. Una iglesia que hace relevante la palabra de verdad es una iglesia con valores y prioridades distintos al sistema. O sea, la iglesia es, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la iglesia es una contracultura. La iglesia rediseña los valores de la sociedad para manifestar los valores del reino. Y es muy interesante, mira, a la altura del verso 8. El texto dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Le he dado orden a una viuda. Luego a la altura del verso 12
No, pero bueno, él le pide que le traiga agua, que le traiga una torta cocida y todo lo demás. Y ella le responde, versículo 12, vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve. Escuche, escuche, escuche. Mire su Biblia, porque no es un invento que estoy diciendo. Mire, mire, porque eso lo dijo el profeta Elías. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Wow. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escúchame. Hemos hablado de esta escena en muchas ocasiones. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que para todos los que estamos en este momento compartiendo este tiempo de la palabra, es clara la propuesta de Dios detrás de ese suceso. Pero escuche, esta es una mujer abrazada por una realidad caótica y en medio de una circunstancia que vaticina un desenlace fatal. Vamos a comer, esto es lo último que tenemos y sentarnos a morir, porque es que ya hemos dado vueltas, hemos buscado, aquí no hay nada, no hay nada. Entonces aparece el profeta y uno esperaría que el profeta diga, bueno, yo tengo por ahí unos ahorros. Bueno, entonces, mire, la propuesta de Elías a simple vista parece ponerle sal a la herida en lugar de traer alivio. Hazme a mí primero. Suena hasta chocante. Esta es una mujer que tiene su hijo, no sé cuántos años tendrá, pero que está a punto de, o que ve cercana a la muerte, porque no tiene recursos. Y aparece este hombre, cualquiera de nosotros diría descarado: hazme a mí primero. Pero aquí hay algo que por la cosmovisión que tenemos del sistema nos cuesta trabajo asimilarlo. Y recíbeme esto con toda sabiduría. ¿Qué es lo que el profeta está haciendo? Está tratando de rediseñar las prioridades de esta mujer. Él está ahí en representación de Dios. Olvídese un momentico del personaje. Identifique el rol que Elías juega en ese momento. Lo que Elías le dice a esta mujer es: escúchame, Dios lo es todo, ni siquiera lo primero. Todo lo demás en mi vida tiene sentido si honra y glorifica o manifiesta a Cristo. Pero Él lo es todo. No es que primero es Dios y luego mi esposa y luego mi familia y luego la iglesia y luego no. Dios lo es todo. Reitero, lo demás tiene sentido si honra, glorifica o manifiesta a Cristo. Escúcheme, el profeta no le está proponiendo una forma distinta de repartir los alimentos. A mí primero, porque yo soy el mayor, y pues después usted y después al niño, porque vamos así como de para abajo. No es una nueva propuesta de cómo repartir los alimentos. Le está proponiendo una nueva forma de organizar la totalidad de su vida. Lo de la comida es solo la ilustración, es la manera real como el profeta la lleva a asimilar una verdad espiritual. Aquí tenemos serios problemas con algunas cosas que hacemos dentro de la iglesia que a la gente le choca, pero que no entendemos que esas acciones son la manera real como manifestamos una verdad espiritual que nos gobierna. ¿Por qué estamos sujetos a autoridad? Porque esa acción manifiesta la autoridad real, la autoridad espiritual a la que estamos sujetos.
Elías, aquí hay algo bien interesante, escuche. Elías no hizo con la viuda lo que nosotros hacemos con las personas cuando llegan a la iglesia. Elías no la puso a repetir una oración. Elías la llevó a tomar una decisión. La llevó a tomar una decisión. ¿Qué es primero en tu vida? Porque a partir de aquí, cuando tú tengas claro y organices las prioridades de tu vida, todo lo demás solamente va a manifestar lo que Dios a través de ti se ha propuesto hacer. Y mira, hay algunas expresiones que evidencian los valores más loables de la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, lo más importante es la familia. Eso suena muy bonito. Por ejemplo, yo por mis hijos hago lo que sea. No hay nada más valioso que el trabajo y la empresa que yo he construido. Y cuando alguien sale y declara cosas como esas, todos los reflectores sociales se dirigen hacia él. Y vuelvo y repito, esto suena bonito en medio de la sociedad en la que estamos. Pero estos no son los principios que rigen a la iglesia. El Señor va a levantar una iglesia que está lista para rediseñar por completo su manera de vivir. Hazme a mí primero. Una iglesia que entiende que nada es más importante que Dios, que preservar la naturaleza de su nombre, que manifestar la gloria de su poder, que depender absolutamente de su suficiencia. Nada resulta más importante. Porque tú dirás, pastor, pero es que yo esto de la familia es estratégico. Mi familia es primero porque yo quiero que ellos conozcan al Señor. Escúchame, nada resulta más impactante para tu familia que puedan ver con toda claridad que aunque tú les amas profundamente, nunca desplazarás a Dios del centro de tu corazón. Nada será más impactante para tu familia que eso. Nada. La sociedad necesita ver una iglesia que no está dispuesta a negociar la prioridad de su existencia por ningún privilegio de esta sociedad. Una iglesia que se ha consagrado a Dios priorizando todo aquello que tiene que ver con Él. Y este es el sentido de la consagración que se dio en esa casa ese día con el profeta. Nota, no hubo una ceremonia de consagración porque la consagración no es una ceremonia. Se evidenció una decisión porque en eso consiste la consagración. Tú consagras tu matrimonio a Dios. No porque se tomen de la mano y repitan por ahí una oración prediseñada. Es cuando como familia, como matrimonio deciden que nada ni nadie será más importante que la soberanía de Dios en medio de ustedes. Tú le das a tus hijos la verdadera trascendencia que tienen en el proyecto generacional cuando puedes ver con toda claridad que a pesar de todo el amor que tienes por ellos, el proyecto de Dios en ellos es primero. La iglesia asume su rol profético cuando consagra a Dios todo lo que es y todo lo que tiene y le da al mundo testimonio de esa consagración. La sociedad ha sentado en el trono al hombre. El diseño social es 100% antropocéntrico, pero la iglesia es relevante cuando no vive buscando privilegios, cuando no vive reclamando posiciones. La iglesia es relevante cuando sacude a la sociedad, mostrándoles que nada es más importante que el Dios de la gloria. Por eso, ojo con lo que te voy a decir.
Es irrelevante la iglesia cuando su mensaje solo apunta al bienestar del ser humano. Dios te va a salvar, te va a levantar, te va a prosperar, te va a enriquecer, te va a sanar, te va... No, 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 no. Porque escúchame, lo que estamos es disfrazando el mismo principio de la sociedad. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él, aleluya. Mi vida tiene sentido cuando a través de la muerte es escondida en Cristo Jesús para resucitar juntamente con Él, aleluya. Y la harina y el aceite nunca menguaron. Todavía para muchos es un escándalo que algunos hayamos decidido consagrar nuestras finanzas a través del diezmo y la generosidad. Que hayamos decidido consagrar nuestro tiempo a través de dedicarle a Dios los primeros minutos de nuestro día. Que hayamos decidido consagrar nuestras relaciones, entendiendo incluso que nuestros hijos están bajo formación de Dios porque son regalo y propiedad de Él, no nuestros. Por eso mi pregunta para ti en esta mañana al cierre de esta exposición es: ¿responde cada área de tu vida a ese desafío? Dios te dice hoy: hazme a mí primero. A mí primero. Esta es la iglesia que va a impactar las estructuras sociales de hoy. La iglesia que se presenta ante el mundo mostrando que nada es más valioso y trascendente que el Dios de la gloria. Redefine la cultura en la que has sido formado. Y cada área de tu vida, el tiempo, las relaciones, el matrimonio, la familia, las finanzas, el trabajo, todo, absolutamente todo bajo esta premisa: hazme a mí primero. Y mira, en el marco de esa expresión, ayer a la altura del versículo 13, Elías le dice: no tengas temor. Ve, como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Sabes por qué muchas veces no tomamos ese tipo de decisiones radicales? Por temor. No falta el que dice: pastor, pero es que si yo intento criar a mis hijos así como la Biblia dice, eso es imposible. Si yo intento que mi hogar se maneje como la Escritura, no, eso no. Si yo cojo y saco la 10ª parte de lo que recibo, no me va a alcanzar. Si yo pongo la otra mejilla y no reclamo, y entonces me van a encaramar encima. Y todo el tiempo estamos bajo la tiranía del temor. Nota lo que Elías le dice a esta mujer, porque otra vez la propuesta que le iba a hacer sonaba: no tengas temor, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era el momento clave en la vida de aquella mujer. Y la invitación del profeta para ella es la misma que el Señor nos hace hoy a nosotros: no tengas temor. Y me llama la atención como le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero a mí primero. Poner a Dios primero no quiere decir que ahora nos metemos todos en un auditorio, en una iglesia, y dejamos y nos distanciamos de la sociedad. Nota que el profeta le dice: haz lo que estabas pensando hacer, pero primero, a mí primero. Escúchame. No dejes de hacer lo que estás haciendo, pero rediseña todo en tu vida para que todo lo que hagas dé testimonio de que Dios es primero. No tengas temor. De pronto van a venir cambios significativos, pero ni la harina ni el aceite disminuirán hasta que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. Aleluya. Y me llama la atención
Porque Elías no está comprometiendo su palabra personal, está comprometiendo la intervención de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esta no es la ocurrencia de Elías para lograr que la señora le diera la comida a él. Esta es la convicción de un hombre que escucha la voz de Dios y la transmite. Esta es la iglesia que asume un rol profético en medio de esta sociedad. Una iglesia que tiene claro lo que ha recibido en el secreto y tiene con toda autoridad la convicción para declararlo. No tengas temor, no porque las cosas van a salir a pedir de boca. No tengas temor porque nosotros vivimos establecidos en lo que Dios ha dicho. Aleluya. Elías no tenía recursos materiales para sostener a aquella mujer, pero tenía el depósito espiritual para revelarle al que sí lo tenía. Esto no es asunto de recursos. Sí, como iglesias tenemos más recursos, tenemos más auditorios, tenemos más, no. Esto es un asunto del depósito de gloria que tenemos puesto, que tenemos dentro de nosotros. Y nota, siempre relacionamos en forma de contraste temor con confianza. Pero la escritura le fascina hacerlo de otra forma. La escritura relaciona en forma de contraste temor con perfecto amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Esa es la postura de la iglesia frente a un mundo que lo necesita. El perfecto amor de Dios en medio de una situación de pandemia como la que vivimos hoy. Dios quiere manifestar su poder a través de una iglesia que ejercita el perfecto amor. Una iglesia que hace visible la imagen de un Dios que tiene la capacidad de crear, descrestar y recrear de lo que se ha destruido. Aleluya. Elías no tenía. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos es lo que realmente la sociedad necesita. Cierra tus ojos un momento. Un hogar en extrema pobreza se convirtió en la plataforma diaria de la manifestación de un milagro. Hasta la resurrección se anticipó en la casa de esa mujer. Una mujer que decidió colocar a Dios primero, renunciando a su propio bienestar en áreas realmente neurálgicas. Hazme a mí primero. Yo no sé si alguien va a resucitar en tu casa. Lo que sí puedo decirte con toda certeza es que la vida del resucitado transformará la realidad de cada persona en tu casa si decides ponerlo a él primero. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de verdad, la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo sueño con el día en que los medios de comunicación no digan: la iglesia es el potencial electoral para poner presidentes. La iglesia es un número tan grande que pueden incluso presidir manifestaciones. Yo sueño el día que los medios de comunicación registren que la iglesia es la expresión visible de Dios y que esta palabra es verdad en cada uno de nosotros. Hazme a mí primero. Díselo al Señor. Padre, gracias, oh Dios. Quizás sea un bonito momento para hacer un recorrido por cada área de tu vida y decir: ¿cómo hago a Dios primero en mi relación de pareja, en la crianza de mis hijos, en el manejo de mis finanzas,
en mi dimensión laboral, en el trabajo, en la fábrica, en la relación con los vecinos, en mi compromiso como ciudadano, en mis responsabilidades frente a todos los demás. Haz un recorrido por las áreas de tu vida en las que Dios debe ser primero. Porque todo eso será trascendente en la medida en que esté conectado con el desafío de honrar y glorificar y manifestar a Cristo. Señor, levántanos como una iglesia relevante. Levántanos, Señor, como una iglesia que hace relevante la verdad de tu palabra. El mundo está cansado de que le prediquemos. Levántanos para que les mostremos la vida de Cristo manifestada en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús.